Hay un feliz cumpleaños por allí. ¿Cómo les va? Buena jornada. Ese feliz cumpleaños es para un tratado que fue pensado con muchos ideales bonitos en el bienestar de la gente. Pensaban en ese momento, pero no se cumplió. El Tratado de Maastricht está de aniversario, una herramienta pensada para el bienestar y para la unión de todos los europeos. Preguntamos, ¿se cumple el objetivo? Allí opciones para que ustedes cliquen y en esta agenda abierta, desde este momento comiencen a participar con nosotros en el debate, en la conversa, en la información, compartiendo conocimientos. En Argentina, la Unión Europea está presionando a Mercosur para cerrar el acuerdo de libre comercio antes que se haga allí la cumbre del G20. Vamos a estar con nuestro compañero de tareas allí reportando un poco más de lo que pasa. En Brasil, una decisión. Ayer esto era tendencia mundial. Sergio Moro, el juez que condenó a prisión a Lula da Silva, resulta que va a ser el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. Así las cosas, también hoy en nuestra agenda vamos a ver cómo el presidente de El Salvador se encuentra de gira oficial en suelo chino, desafiando a Estados Unidos, que le aconseja seguir vía diplomática con Taiwán. ¿Todos quieren con China? Preguntamos. Allí algunas de las opciones y vamos a empezar. Justo cuando se conmemoraban 500 años del desencuentro entre dos continentes que significó invasión y saqueo para la América nuestra, Europa cerró filas en torno a lo que para ellos es su bien común. La creación de una moneda única y el desarrollo de una política exterior basada en la cooperación de los países miembros, orientándose hacia un proyecto de unidad soberana de los pueblos, recuerda más a los viejos proyectos de utopía que a la realidad concreta a la cual la política europea se enfrenta. Sin embargo, tras 25 años de la firma del Acuerdo de Maastricht y su entrada en vigencia como bloque, la Unión Europea se enfrenta indisolublemente a retos antagónicos y proyectos de facto hacia la independización de políticas unilaterales. Hoy, la Unión Europea atraviesa una crisis migratoria como boomerang por las acciones que toma, procesos independentistas a lo interno de sus territorios, ataques terroristas, el deseo de revivir viejas glorias monárquicas previas a la Ilustración y el avivamiento de políticas cercanas al fascismo que han convertido a Europa en un caldero de ebullición. ¿Qué dice Euronews? 25 aniversario de Maastricht en Europa, en una Europa en crisis. Están hablando del clima festivo y esperanzado que rodeó la firma de este tratado en febrero del 92 y que ahora ha dado paso a otro panorama más sombrío. Justamente la clave es evitar el naufragio y sobrevivir, reseñan aquí. Atrás queda la esperanza del 1 de noviembre del 93, fecha en la cual el acuerdo entraba en vigencia y transformó la Comunidad Económica Europea en lo que es hoy la Unión Europea. Además, Prensa Latina dice, Unión Europea cumple 25 años del Tratado de Maastricht. El aniversario, según fuentes del bloque, será festejado en la ciudad universitaria que da nombre al texto, ubicada en el extremo sur de la provincia de Holanda, donde se reunirán cientos de jóvenes europeos y expertos en múltiples temas que tienen que ver con la Unión Europea. Roger Casale, ex miembro del Partido Laborista Británico, presidente y fundador en junio del 2013 de un grupo de campaña New Europeans, reflexionó la víspera que este tratado constituye una triple alianza. Una de Estados-nación, una de mercados y moneda y una de ciudadanos. Otros altos cargos de las instituciones europeas coinciden en ubicar en el horizonte la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Allí una campana de alerta. La migración, la seguridad, la defensa, el auge de los populismos, los nacionalismos, las posiciones del llamado Grupo de Visegrado, que es Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, incluso la misma Italia, hoy completamente divergente en esta postura con la Unión Europea. En medio de todo ese ruido político de aquel lado del mundo, también La Vanguardia habla de estos 25 años de infracciones cuando habla de Maastricht. Feliz cumpleaños Maastricht, le dicen. El tratado que sentó las bases de la actual Unión Europea entró en vigencia el 1 de noviembre de hace justo 25 años, pero es una fiesta amarga. Aquellos criterios de convergencia económica que se fijaron entonces, fíjense que todo el tiempo hablan de económica, convergencia económica que se fijaron entonces para la estabilidad del euro, hoy están más cuestionados que nunca. No obstante, la reciente guerra abierta entre la Comisión e Italia sobre la ley de presupuestos demuestra que las célebres reglas que establecen el límite de un déficit en el 3% del PIB y el de la deuda dentro de un máximo del 60% de la riqueza resultan indigestas a muchos países. Italia ya tiene la deuda arriba del 100% de su PIB.
Van por delante, aquí citan dos datos llamativos. A lo largo de estos años, pocos son los países que han conseguido estar al día con lo que se les exige. España tiene una década saltándose el déficit. Italia nunca cumplió con lo de la deuda. Francia tampoco supo mantener el equilibrio presupuestario durante años. Y en medio de todas esas cuestiones, el aniversario, los 25 años de Maastricht. El Mundo dice, la Unión Europea cumple años en plena crisis. Allí el titular. No se esperan grandes fastos, ni discursos, ni presencias soñadas. No hay ganas, ni piensan muchos, demasiadas razones inclusive. En la era de Trump, el populismo que acorrala y el resurgir nacionalista, hay un pesimismo generalizado, dudas, recelos, choques entre los Estados miembros. La consigna hoy, y no parece poco, es sobrevivir y nadie incluye en su hoja de ruta un nuevo documento o una profundización importante. Europa está en impasse. Pero eso dice poco. El mantra más repetido en el continente es que la Unión Europea solo es capaz de avanzar de crisis en crisis. Allí la otra clave para ir pronto a situarnos en el análisis. ¿Qué implica esta firma de este tratado de Maastricht? Fue firmado en el 92, pero promulgado un año después, por eso el aniversario de los 25 años. Como el Tratado de la Unión Europea generó luego el Tratado Fundacional del actual Club Europeo. Se conformó sobre tres pilares. Dimensión comunitaria, política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y judicial en materia penal. Allí los puntos relevantes para conocer esto. A partir de ese momento, la antigua Comunidad Económica Europea, creada por el Tratado de Roma en 1957, se integra como uno de los pilares de la nueva Unión Europea que sienta bases para la Unión Económica y Monetaria, que refuerza competencias del Parlamento Europeo e introduce el concepto de ciudadanía europea, siempre sobrevolando, siempre todo esto arropado por el concepto de bienestar, de aumentar bienestar para su gente. El presidente de la Comisión Europea, un gran, y lo digo con todo respeto, un gran animal político, porque pese a todo lo que ha pasado, él está en la palestra siempre en la política, Jean-Claude Juncker, y hay que reconocerle ahí su gran motor de lucha. Él dice, el euro y yo somos los únicos supervivientes del Tratado de Maastricht, imagínense. Lo considera un éxito histórico. Compartir la misma moneda significa también compartir el mismo destino. El euro y Maastricht son para siempre. Ahí tienen entonces estas palabras fundamentales de un hombre que ha estado toda su vida ligada justamente a la política. ¿Vieron cuando hablan de los elefantes de la política como en un gran bazar? Ahí él. En Barcelona nos está esperando el sociólogo y analista internacional Aníbal Garzón para empezar a tratar de desmenuzar un poco esta madeja. Salió bien el furcio, esta maneja. El teje y maneje que se mueve lo vamos a conocer también en sus explicaciones. Suma pedagogía y suma profundización del análisis, nuestro invitado. Así que voy entonces con Aníbal Garzón ya para ampliar. Bienvenido, ¿cómo te va, Aníbal? Gracias por atendernos a esta hora. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Todo muy bien aquí desde Barcelona. Qué bueno. Muchas gracias por iniciar un espacio que habitualmente menos amaneciendo en Latinoamérica se aborda. Pero este tratado es importante para conocer el presente de Europa y agregarle la clave de futuro. Me pregunto qué pasa con los ciudadanos de Europa del Este mientras reciben esta batería de informaciones de los medios de comunicación hegemónicos, mientras reciben los sinsabores todos y cada uno de los días, porque esto ha quedado en la firma del papel y en el bienestar para los funcionarios del Estado. Pero por favor, si no es así, si hay bienestar ciudadana, contemos en qué se traduce, por ejemplo, Aníbal. Sí, el proyecto de la Unión Europea, que nació como un proyecto economicista en todo momento, no olvidemos el Tratado de Maastricht, que dio lo que es la palabra de Comunidad Económica Europea, Unión Europea, buscaba lo que era una estructura política de un supraestado, ¿no? Una supranacionalidad. Pero la Unión Europea se ha enfocado totalmente en lo que son las políticas de recorte, las políticas neoliberales, las políticas centradas en como la Troika, lo que llevó en Grecia en su momento, ¿no? Esa política de austeridad,
de llevar el proyecto de Merkel, ¿no? Porque no olvidemos de que sí que hay autoridades como Juncker y otras autoridades que son visibles como Unión Europea, pero esto es un proyecto que nace de un eje franco-alemán, de generarse dos Europas. Una Europa central, una Europa de los países, ¿no? Como Alemania, como Francia, las grandes potencias, y una Europa de países periféricos. De ahí nace, por ejemplo, el proyecto crítico ahora mismo que tiene con Italia. Italia se ha visto apartada de ese liderazgo europeo y el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte han resurgir, ¿no? Ese nacionalismo italiano de que están fuera de ese elitismo de la Unión Europea porque sigue liderando Francia y Alemania. En este caso, haciendo este análisis, es poner en duda de que sí que hay una identidad y una unidad europea. No, Europa, la Unión Europea son 27 estados, no es una unidad homogénea. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo ni unas políticas de integración de los pueblos, una política de identidad cultural, una política de estructuras políticas desde el municipalismo hasta las comunidades autónomas o regiones a los estados, sino que simplemente se ha enfocado en su política económica. No ha llevado ni siquiera un ejército propio de llevar en la política, en la geopolítica internacional. Y eso ha hecho que hoy en día un vecino de Polonia, un vecino de Italia, un vecino de España, un vecino del Reino Unido, sigan sintiéndose parte de su nacionalidad histórica. No tiene una nacionalidad y una identidad europea. En España, un país, por ejemplo, un ejemplo de cierto turismo potente que tiene aquí, ¿no? Uno de los países con mayor turismo europeo, la gente sigue viendo extranjero al alemán, al francés, por lo tanto no se ha trabajado la identidad. No hay una identidad de pueblos, ni tampoco una identidad de suma de pueblos. Y ese es un fenómeno que está repercutiendo muchísimo en la votación, el crecimiento del euroescepticismo, por dos cosas: ni identidad cultural, además de las repercusiones económicas por las privatizaciones y austeridad que lleva la Unión Europea a cabo, sobre todo en la crisis del 2008. Aníbal, sabes que sobre todo en los países en crisis y más cuando nos tratan de emergentes o de subdesarrollo, sabes que cuando aparece la sola idea de pensar que uno tiene euros en su poder, cree que rápidamente accede a otro espacio justamente de poder, que no es solamente el billete físico o la idea, la ilusión física. Se vende todo el paquete para este lado del mundo. Y yo quiero, por favor, que nos cuentes si esto es así. Si para qué sirven los euros en un país donde se sudan esos euros y el que quiere llegar a integrarse al mercado laboral, por ejemplo, no tiene espacio. Esto es importante para empezar a bajar los mitos que desde aquí también, desde Latinoamérica, existe esa mirada de que cuando llegas a territorio europeo con el euro en la mano, lo podés lograr todo. También se ha trabajado, es una imitación de como el sueño americano, ¿no? El hecho de ir a Estados Unidos, la población latinoamericana, y que sería el tema del paraíso. En la Unión Europea sucede exactamente lo mismo, ¿no? De que parece, ¿no?, que una persona del sur, en ese caso se da mucho el fenómeno migratorio de los países en vía de desarrollo, de África principalmente, y ahí vienen todas esas muertes que se están dando en el Mediterráneo, mientras la Unión Europea gira la espalda, ¿no?, y no está mirando en una situación de crisis humanitaria fuerte que hay. Pues el hecho es que Europa no es el sueño. Europa es una región donde sí que ha tenido una historia importante después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de esos derechos sociales que se ganaron, ¿no?, por esos movimientos populares, años 60, 70, el miedo también al comunismo, ¿no?, que había por parte de las élites europeas cuando se dividía, ¿no?, la Guerra Fría en el Muro de Berlín. Cedió parte de la burguesía, pero una vez cae el muro de Berlín se inician todas las políticas neoliberales, un crecimiento de desigualdad muy grande, crece lo que es el cuarto mundo, la pobreza, ¿no?, la pobreza y extrema pobreza que se ha dado en Europa. España es un ejemplo, sobre todo a partir de la crisis del 2008, y ese paraíso europeo ha quedado ahí, pero la realidad es otra muy diferente. Europa es un país donde hay una crisis de vivienda muy importante. Es un país, una región donde se ha generado política de privatización, como de salud, como de educación. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de estudiar en algunos países europeos en la universidad es casi imposible para lo que son las clases populares. La vivienda es un problema tremendo. Generalmente el euro es una moneda, pero la inflación ha sido paralela. El ejemplo de España: se entró la moneda en el 2002 y ha crecido una inflación constante, mientras que los salarios han estancado como hace 10, 15 años. Por lo tanto, el poder adquisitivo ha reducido lo máximo posible. Que de ahí también viene un poco el crecimiento del euroescepticismo, porque hay muchos países donde han visto que la inflación se ha generado de manera abrumadora, ¿no?, muy creciente, a diferencia de cuando tenían su moneda anterior. Aquí en España, que era la peseta, o en Italia la lira, pues había
había un poder adquisitivo mucho mayor de las clases populares. Por lo tanto, la imagen desde aquí, ¿no? Dando a los países en vía de desarrollo, los países del sur, Europa no es ningún paraíso y la pobreza extrema está en crecimiento. Eso solamente se podrá paralizar si hay un cambio en Europa o un cambio en las políticas de cada Estado, de llegar políticas sociales y políticas de transformación y ciertas revoluciones sociales, que de momento está muy paralizado porque están llevando a cabo esos movimientos de protesta a la extrema derecha en Europa. Hubo una intentona muy importante que fue Grecia, pero se boicoteó por parte de la Unión Europea, por parte de Alemania. Merkel llevó a cabo esa intentona de boicotear el proyecto de Syriza y ahí ha quedado un poco la izquierda, a diferencia a lo mejor un poco de Portugal, que Portugal sí que está llevando un proyecto con una tendencia socialdemócrata de cambio y ha hecho algunas mejoras a nivel social y económico. El gobierno de Portugal sí que está dando y aportando nuevas claves hoy por hoy, pero resulta que Juncker dice que el euro y Maastricht son para siempre, con lo cual también echa abajo las barreras de cualquier renovación posible. Bueno, el tema de lo del euro, que bien que has comentado, sí que ha empezado a crecer mucho más euroscepticismo en contra del euro. ¿Qué es lo que sucede? Que la extrema derecha ha sido la que ha potenciado a nivel de nacionalismo, ¿no? Las identidades nacionales, sobre todo en una política en contra de los refugiados y de los inmigrantes, y haya crecido, ¿no? Como en Alemania, como en Hungría, como en Polonia, como en Austria, pero también se está generando un cierto euroscepticismo en algunas izquierdas, no por el tema de los refugiados, al revés, solidaridad tremenda con todo refugiado, ¿no? Con todo pueblo que tiene que huir de sus conflictos, como el caso de Siria o de Libia, sino en contra de esas instituciones económicas. No olvidemos que el Banco Central Europeo es un banco privado que decide los tipos de interés de 27 estados. Entonces, quiere equilibrar lo que pasa en Alemania de lo que pasa en Portugal cuando son economías muy diferentes. No puede ser que a un Estado se le aumente el tipo de interés y a otro se le reduzca. Y ahí viene el caso de España, cuando había una deuda muy importante por el tema de la vivienda, ¿no? Una población muy endeudada y el Banco Central Europeo aumentaba el tipo de interés. Por lo tanto, son 27 economías. Y eso lo que está haciendo es que partidos de izquierda y movimientos sociales estén poniendo en duda el euro. Por ejemplo, el Partido Comunista Portugués, que ha hecho un pacto, ¿no? Con el Partido Socialista del bloque de izquierda, sí que tiene ahora mismo en debate también el hecho de la salida del euro. La salida del euro porque ven que es una moneda que no es una moneda de interés social, sino es una moneda con intereses de corporaciones, de bancos, de economía internacional, pero deja en deuda a lo que es la población civil, ¿no? La población, los ciudadanos. También están creciendo en algunas... hay un debate que se genera, por ejemplo, en España en el tema de Podemos, también en la CUP, un partido nacionalista de izquierdas a nivel de Cataluña. Se habló incluso en su momento un sector en Grecia. Por lo tanto, sí que se está generando ahora mismo la idea de que el euro es una moneda que entró, pero no llevó a cabo lo que fue una igualdad del sistema monetario, pero no del sistema fiscal. Y eso está poniendo en duda todo el modelo europeo. Si quieren moneda igual para todos los estados, también tiene que haber un sistema fiscal igual para todos los estados. Y ese segundo paso se dejó de lado. Y eso está entrando cada vez más fuerte en el discurso de la izquierda. Pero es que se deja ese paso justamente en un lado porque se abre el otro paso conexo, y no solo hablo de las puertas giratorias, sino la puerta de los paraísos fiscales, Aníbal. Totalmente, los paraísos fiscales. Ahora mismo incluso se habla que el tema del Brexit, el Reino Unido, al salirse de la Unión Europea, podría convertirse incluso en un nuevo paraíso fiscal. Ya hay algunas zonas donde no entra la Unión Europea, por ejemplo, pequeños países, el tema de Mónaco, el tema de Andorra, un pequeño estado entre Francia y España, que son paraísos fiscales. La corrupción, por ejemplo, de la derecha catalana, el expresidente Jordi Pujol llevaba todo su paraíso fiscal a Andorra. No hay que mirar ni a Panamá ni países fiscales de Asia o de otros continentes, sino dentro de Europa hay muchísimos paraísos fiscales. Y eso es lo que puede generar que la salida del Reino Unido, ahora en el Brexit, que tiene que ser oficializada en marzo del año que viene, veremos si al final hay una prórroga o no, porque no hay ningún pacto llevado a cabo, ¿no? Por el tema de la negociación que está llevando de manera con confrontación por el caso de Irlanda del Norte, ¿no? Irlanda, esa frontera, se puede convertir el Reino Unido en un nuevo paraíso fiscal. ¿Qué sucede? Que finalmente hay muchísimo dinero que se está yendo de Europa y los altos cargos políticos
Hay corrupciones en el FMI, corrupciones en altos cargos también que están en la Asamblea de Bruselas, que han llevado a cabo paraísos fiscales todos sus fondos y sus propiedades. Por lo tanto, esa gente no es patriota y eso hace que las clases populares vean el proyecto de la Unión Europea cada vez mucho más en un proyecto elitista que no un proyecto social, un proyecto de fuga de capitales y un proyecto de intereses privados. El tema da para muchísimo más, lo que nos va faltando es tiempo, pero también la idea es seguir manteniendo esta cuestión como un tema vital que abordamos en pantalla de Telesur. Aníbal, contracorriente, nadamos muchas veces, contracorriente nos toca estar en este momento donde estamos hablando de experiencias, fortalezas, retos, las elecciones que se vienen del lado europeo, pero mientras tanto también acá tengo prensa venezolana en la mano con titulares que indican Estados Unidos refuerza su alicate contra el gobierno. Allí entonces toda la puja política, todas las fuerzas del orden político, estamos viendo temas que influyen en nuestras vidas, aunque otros los manejen a través de titulares de medios de comunicación. Así que quiero agradecerte de manera muy especial este tiempo para Agenda Abierta en Telesur. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por haber podido estar aquí hoy, que es un día festivo en el Estado español de puente y hemos podido conversar con vosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. A ti, un gran saludo. En redes sociales hemos hablado también de este aniversario, de estos 25 años del Tratado de Maastricht. Hemos dicho, es una herramienta pensada para el bienestar y la unión de todos los europeos. Pero, pregunta, ¿se cumple el objetivo? 19% dice sí. La cuestión de los gitanos, la cuestión de los ciudadanos de Europa del Este, Hungría, un poco de países que están en la periferia europea no está abordado en esa cantidad de personas que responde de esa manera. Un 49% dice no, no se ha cumplido el objetivo y un 32% comunicando con nosotros por las distintas vías abiertas. Nos vamos de inmediato a Buenos Aires. Unión Europea cierra filas, presiona para que se firme el acuerdo con Mercosur. Edgardo, por favor, amplíanos lo que se viene en el G20, en esa capital latinoamericana. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de viernes y, como bien decís, expectativa en lo que significa esta cumbre del G20, en donde van a estar los máximos referentes de las potencias del mundo aquí en la capital de Argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre para buscar lineamientos de las distintas comisiones, de los distintos ministerios y referentes de los ministerios que han llegado hasta la Argentina a lo largo de este año para buscar justamente consenso y negociar puntos en común para presentar en el documento final. Lo cierto es que en el área económica hay presiones por parte de la Unión Europea para buscar una salida y un acercamiento en lo que significan las negociaciones con el Mercosur en tiempos muy complejos a partir de lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales, con Bolsonaro como electo presidente de la República Federativa de Brasil, que se ha anticipado distancias en lo que significa las políticas económicas que está implementando el gobierno Mauricio Macri, en principio desde lo que significa la desconfianza, más allá de los acuerdos y de las distintas instancias que se han construido a lo largo de estos años entre la Argentina y Brasil, particularmente en las autopartes y en lo que significa el intercambio, en lo que es la industria particularmente automotriz. Desde esa perspectiva realmente no hay mucho optimismo en lo que significa este avance y estos acuerdos que pueden llegar del Mercosur para buscar la alternativa de un mercado de libre comercio con la Unión Europea, porque el propio Brasil ya ha anticipado que va a buscar, es decir, las propias autoridades de Brasil, horizontes distintos a lo que está planteando la República Argentina por estos días. Gracias, Edgardo. Es verdad. Brasil, por otro lado, también es noticia. Ayer el juez Sergio Moro, el que llevó a la cárcel, condenó a prisión a Lula da Silva, será el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Andrés, vamos con las repercusiones, por favor, a tamaña noticia. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, el juez Sergio Moro, responsable por la condena contra Lula da Silva en la operación Lava Jato, aceptó la invitación del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de hacer parte de su gobierno desde el próximo año. Luego de esta conversación sostenida entre el presidente electo y también este juez de la operación Lava Jato, los políticos reaccionaron de forma muy crítica. Esto porque recuerdan que Sergio
Sergio Moro estaría actuando de forma política desde el inicio de esta operación Lava Jato contra el Partido de los Trabajadores. Recordaron, por ejemplo, que Sergio Moro filtró la llamada de Dilma Rousseff con Lula da Silva en uno de los momentos críticos antes del golpe de Estado. También fue el juez que condenó a Lula da Silva y retiró Lula de la disputa electoral. Y Lula lideraba todas las encuestas aquí en ese país para esa disputa presidencial. Luego también este juez, Sergio Moro, fue el juez quien actuó desde sus vacaciones para no permitir la liberación de Lula da Silva este año luego de su prisión. También fue el juez que pocos días antes de las elecciones de la primera vuelta divulgó un contenido de una delación premiada que criticaba al Partido de los Trabajadores y que perjudicó al candidato Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Y también estos políticos de la izquierda, del centro, diferentes sectores reaccionaron críticamente contra este juez, ya que Sergio Moro ya había tenido una conversación antes de las elecciones con uno de los articuladores de la campaña de Jair Bolsonaro. O sea que denuncia que ese juez estaría actuando de forma política para beneficiar Jair Bolsonaro en esas elecciones, que salió ganador aquí en las elecciones presidenciales de ese país. Sergio Moro debe asumir desde el próximo 1 de enero y por aquí los partidos y diferentes movimientos sociales reafirman que esto comprueba que Sergio Moro estaría actuando políticamente desde el inicio para beneficiar a las fuerzas de la derecha aquí de ese país contra el Partido de los Trabajadores, y que ahora se muestra aún más efectivo todo este plan de Sergio Moro de su actuación política cuando acepta esta invitación del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para ser el superministro de la Justicia aquí en el gigante sudamericano. Adelante, compañeros. Hablar. Superministro es la palabra justa, Andrés, gracias a ambos. ¿Por qué? Porque como va a fusionar ministerios, Jair Bolsonaro agarra varias carteras, o agarraría varias carteras, el ex juez por estos días ya con esa decisión, Sergio Moro. Además, fíjense esta otra decisión que ha tomado Bolsonaro. Anuncia en Twitter su intención de trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. A esta hora, obviamente, ya Netanyahu está con multiplicidad de pronunciamientos. De hecho, si van a la red social Twitter van a ver Jerusalén a esta hora como una de las tendencias. Bueno, es por esto, por todo lo que se está hablando también sobre el tema. Avanzo, el mundo, me voy rapidito que ya me espera también el próximo invitado. Fiscalía pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras, 17 para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y Carmen Forcadell, 16 para 5 ex-conseller. Esto está pasando 2 de noviembre, 6:13, esta decisión anunciada en El Mundo como última hora. Esto es lo que genera noticia justamente. Sigo de largo, me voy a Telesur. Presidente cubano agradece apoyo de Rusia en la ONU. Desde el 1 de noviembre está de giro oficial. Ese día llegó a Rusia, hablaba Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Una nueva victoria de Cuba, pero también una victoria de la Federación de Rusia, que nos ha apoyado en esta larga lucha contra el bloqueo. Esto lo decía mientras se reunía con la presidenta del Senado ruso. Además, temas de Siria hasta ahora en pantalla. Al-Assad, Europa cometió gran error por alejarse de realidad en Siria. Allí tienen la foto de este encuentro diplomático donde Bashar al-Assad critica a los países europeos por cerrar sus ojos ante la realidad en Siria, lo que resultaría finalmente en tomar posiciones erróneas. Reunión mantenida en Damasco, corresponde la foto en la capital siria, con una delegación polaca, ¿sí? Allí estuvieron abordando distintos aspectos bilaterales, pero también de la política mundial, estos actores políticos que ven en esta mesa de conversaciones. Me voy a F, allí tienen la agencia de noticias. Fiscalía Española acusa de rebelión a los líderes independentistas catalanes. Esta noticia de F está relacionada justamente con El Mundo. Proceso soberanista catalán tiene a sus líderes justamente en prisión preventiva. Allí la decisión judicial de avanzar contra ellos. Además, Japón también a esta hora genera noticias. Aprueba una ley para admitir a más inmigrantes poco cualificados, así le llaman. Información del día 2 del 11 también. El Ejecutivo japonés tiene una situación. Hay un envejecimiento de la población, al no haber gente activa, falta mano de obra en el país. Por eso es que aplican esta política migratoria.
Japón tiene una fortaleza industrial innegable, es la tercera economía mundial y fíjense cómo busca solucionar con lo que llaman inmigrantes poco cualificados la carencia de trabajadores en el sector de la construcción, el agro, servicios médicos o el cuidado de ancianos y personas dependientes, que son los más afectados justamente porque falta la mano de obra. Se viene una pausa, ya abordo el siguiente tema. Está Yuli Torres también para ir al mundo deportivo con sus novedades a esta hora. Hay de todo como en Botica en esta agenda abierta. Ya regresamos. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, fue recibido por su homólogo chino Xi Jinping en Beijing este jueves 1 de noviembre. Esto cambia un rumbo para el país centroamericano. El Salvador fue el tercer país latinoamericano en los últimos 2 años en cambiar las alianzas de Taiwán a China. Y el portavoz de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que atraer inversiones y desarrollar la economía son objetivos claves detrás de la decisión. Xi Jinping y Serén se sentaron a conversar en el Gran Palacio del Pueblo y presenciaron una ceremonia de firma en la que los ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes firmaron acuerdos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación. La movida política de El Salvador de acercamiento a China dejó a Taiwán con solo 17 aliados y llegó poco después de que su presidente visitara Belice y Paraguay. Por supuesto que la decisión provocó una protesta de Taiwán, que ha acusado a China de atraer a los países más pequeños a su lado con ofertas de ayuda generosa, y el encendido verbo de Donald Trump también ha hecho lo suyo. A continuación, actualidad y análisis en Agenda Abierta. ¿Qué dice People Daily? Gobierno de El Salvador califica de exitosa la reunión entre presidentes Sánchez y Xi. El presidente centroamericano dijo: estamos convencidos que esta relación es un paso histórico que beneficiará grandemente al pueblo salvadoreño. El Banco Central de Reserva de El Salvador también suscribió acuerdos para acceder a líneas de crédito, mientras que en educación se estableció un programa de becas para estudios superiores. Voy resumiendo ideas de esta publicación para que vean que no solo se reseña el carácter político de esta alianza, sino ya de inmediato empezar a cerrar acuerdos que sumen también mejores condiciones de vida para los ciudadanos de ambos pueblos. Informa TVX dice: China y El Salvador establecen acciones de cooperación inmediata. Reseñan aquí esa clave, la temporalidad. Según la presidencia salvadoreña, estos acuerdos tienen como fin contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños, así como la nominación del país como un destino turístico para China, imagínense, donde según información oficial hay entre 300 y 400 millones de personas con capacidad económica para hacer turismo en el mundo, incluyendo El Salvador. 300 y 500 millones, el número es acertado, es correcto. Imagínense tener ese nicho, ese mercado ahí, listo y presto. Prensa Gráfica dice: el gobierno busca promover exportaciones de café hacia China. Cafetaleros salvadoreños participarán en 2 ferias que se hacen en el país: la Expo Internacional o China International Import Expo 2018, y hay otra que se llama China Pickles and Food International. Obviamente tienen que ver con temas o con insumos de agricultura y ganadería, porque está pensado en función de la alimentación. Aquí han recibido los productores que están allí participando boleto aéreo, equipamiento de stand del Salvador, maquinaria, condiciones necesarias para que puedan realizar catas, degustaciones, establecer relaciones comerciales, y sobre esto justamente poder empezar a transar buscando ese producto emblema para la exportación como lo es el café. Así que si quieren suben un poquito más de imagen y mostramos esa foto. Ahí la tienen, bonito protocolo. Comunicado oficial: exitoso encuentro entre el presidente Salvador Sánchez Serén y el presidente de China Xi Jinping. Voy a mostrar inmediatamente este documento. En la reunión se firmaban, decíamos, acuerdos. Han tenido algunos allí. La designación de recursos por parte de China para cooperar con Salvador en temas de salud, educación, agua, fundamental para mover los cultivos, recuerden.
Salvador tiene una base agrícola importante, también la nominación como destino turístico, buscando llegar a este mercado de entre 300 y 500 millones de ciudadanos que lo mencionaba recién. También hay que decir que se han firmado acuerdos que van a permitir una agenda de trabajo conjunta a mediano y a largo plazo. Está pensado facilitar las visas respectivas, justamente pensando en abrir el motor turístico, y pasaportes oficiales y diplomáticos. El Banco Central de Reserva también ha logrado lo propio, acceso a líneas de crédito. En educación hay becas, decíamos, para estudios superiores. Tienen allí, a grosso modo, la información justamente que resulta de estos acuerdos. Pero hay una cuestión de fondo aquí. Aquí hay un signo político muy marcado. Estados Unidos y China, dos potencias mundiales, están en una disputa que tiene como foco un país latinoamericano. O más bien, lo pondría inclusive más general, la región centroamericana. La política exterior de El Salvador, que rompió con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China, despierta inquietudes en la Casa Blanca. Fíjense, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador diciendo que una vez que tomó esa decisión de romper con Taiwán y abrir canal diplomático con China, dijo: Estados Unidos analiza la decisión de El Salvador, es preocupante por muchas razones, entre las que se incluye romper una relación de más de 80 años con Taiwán. Sin duda, esto impactará nuestra relación con el gobierno. Aquí se rompe una relación de 80 años, pero Trump ha roto muchas relaciones, mucho más ostensibles y antiguas, y sin embargo, y que afectan a un espectro más amplio y no solamente un espacio bilateral, y sin embargo, así están dadas las situaciones hoy por hoy. Me acompaña ya en nuestro espacio de análisis Bassem Tajeldine, analista internacional. Me voy con él también para buscarle una nueva clave a esta situación que se está dando. Bassem, muchas gracias. ¿Cómo te va? Gracias a ti. Te saludo nuevamente. Decíamos recién en la previa, están pasando cosas y Sánchez Serén abre un nuevo camino. Se sabe que va a haber un efecto boomerang por esas decisiones. ¿Cómo se marca ese espectro político hoy por hoy? Sánchez Serén está a la cabeza de todo Centroamérica, en verdad, que busca a China como su aliada política. País soberano que se respete. País con un gobierno inteligente, que entiende que ya Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a la región y que China sí tiene mucho más que ofrecer. No podría de otra manera sino acercarse a China en vista de esa política exterior que desde hace mucho tiempo ha marcado en China eso de no intervenir en los asuntos internos de los países, respetar la soberanía de los países, sus instituciones y esa política del ganar-ganar, donde si bien las grandes transnacionales chinas han hecho importantes negocios e invierten en los espacios en materia prima, en turismo, en infraestructura, minería, en todos nuestros países, también permite o exportan capitales a estos países para su desarrollo en diferentes áreas, en infraestructuras, etc. Mira, es interesante realmente cómo uno ha visto el comportamiento de China, sobre todo desde el 2003 hasta la actualidad, donde se han invertido más de 100.000 millones de dólares, mucho más. Y Estados Unidos está en franco retroceso, no tiene nada que ofrecer, sino más bien ahora revisa las políticas que hasta ahora habían beneficiado a sus transnacionales, las políticas de libre comercio, los TLC, revisa, quiere retroceder a ello porque la exportación de capitales ha permitido desmantelar la industria en Estados Unidos y colocarla donde sabemos ya le ha devenido mayor rentabilidad a las empresas transnacionales estadounidenses. Pero China no está muy a la onda de esas políticas, sigue su política de exportación de capitales, tiene un superávit gigantesco de más de 200.000 millones de dólares y tiene que invertirlo para mantenerlo constante. No plantea subir ese superávit, sino mantenerlo, y eso lo obliga a tener que exportar más capitales, cosa que Estados Unidos desde hace ya varios años, desde los 90, poco más antes, ya no hace para la región. Por eso, un país que entiende que el primer socio comercial de la región, desde ya 2003 hasta hoy, se ha convertido China en el primer socio comercial para la región.
deberá entonces seguir una política exterior sana, justa, coherente, ligada al interés nacional, y en este caso Sánchez Serén lo ha hecho muy bien. Y repito, el primer socio comercial de Brasil, este gigante de la región, es China, no es Estados Unidos. De Perú, de Chile, de Argentina, es China, no es Estados Unidos. ¿Por qué entonces Salvador no puede abrirse a esa posibilidad, a ese mundo de posibilidades, de oferta, de beneficio que significa las relaciones con China? Ahí está Estados Unidos, no lo va a permitir, no lo quiere permitir, y ya comenzaron los ataques, las críticas, porque ya no tiene otra forma más que por medio del chantaje, las amenazas, doblegar a un pueblo y mantenerlo sometido en la pobreza para que sean entonces rehenes de esa política exterior criminal de Estados Unidos. Sabes que mucho se habla de China y se la asocia rápidamente con la billetera. Dicen, los chinos llegan con plata. Pero en verdad, el histórico encuentro de Xi Jinping y Sánchez Serén abarca también otros efectos. Aquí hay un videíto que Cancillería de El Salvador cuelga en red social Twitter, y rápidamente cuando uno ve allí rodando las imágenes que esta financiación que inyectaron es ya aquí, ahora, para el arroz, para el agua potable, para tecnología en educación y salud, para acuerdos de desarrollo social y económico, entiende que el planteo es completamente distinto que le ofrecía Taiwán y Estados Unidos. Sí, y no es por simple retórica y acuerdos que nunca se cumplen. Cuando se habla de acuerdos con China, son acuerdos que se cumplen. Y si hay algo que caracteriza la política, las políticas económicas en China, es la planificación y el cumplimiento estricto de cada letra, de cada proyecto que se firma. Y vaya, lo hemos visto en toda la región. Proyectos en infraestructura impresionantes que uno dice, bueno, pero ¿en qué beneficia construir grandes carreteras, infraestructuras eléctricas a China en toda la región? Además de empresas para la transformación, no solamente la extracción, sino la transformación de la materia prima, que eso es lo que ha sido desde el inicio una de las críticas fundamentales a China. Ok, se nos lleva la materia prima. No, también la transforman en la región y se la llevan. Claro está. De hecho, el sector de los servicios del 2013 a esta parte además, está muy el turismo, marcado. etcétera. Estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, con un poder adquisitivo cada día mayor. ¿A dónde van a ir los chinos, los ciudadanos chinos, que han adquirido en los últimos años un poder adquisitivo importante? Al turismo europeo, sí, han ido mucho a Europa y a Estados Unidos también, pero ya se abren a otros espacios, y Salvador se plantea también en ese caso turismo y la infraestructura comercial. Se habla de un puerto, el puerto de la Unión, Marcela, y ese puerto Estados Unidos dice que lo quieren convertir en una base militar china. China no está interesada. Y vienen de la experiencia de la Franja y la Ruta, y vienen del BAI con la financiación a más de 30 países abierta, mientras volvemos a los viejos modus operandi de Estados Unidos en marcha. Fíjense este portal, yo lo decía al empezar el programa. Estados Unidos refuerza su alicate contra el gobierno. Están hablando justamente de que Washington tomará sanciones, nuevamente ejecutará sanciones, contra lo que el gobierno de Estados Unidos denomina transacciones ilícitas del Ejecutivo criollo, dice acá 2001, relacionadas con el oro. Y si uno mira este titular, aquí mismo abajo, resaltado, Trump aterriza el 2 de diciembre en Colombia. Viejos hábitos, viejos modus operandi que están completamente contrapuestos a esta nueva política y acción que desarrolla el gobierno de China. Sí. Fíjate que acaba de triunfar el gobierno de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, en Brasil, fascista, un extremista muy cercano. Se le habla del Donald Trump criollo, Jair Bolsonaro, muy cercano a la política de Estados Unidos. Pero Brasil es el primer socio comercial de China. ¿Se alejará Brasil de China? ¿Entenderá más temprano que tarde Bolsonaro que sería provocar un caos económico que ya está viviendo Brasil desde la asunción al poder de Michel Temer tras el golpe de Estado, y ahora
toda esta política criminal de persecución contra la izquierda y el encarcelamiento de Lula. Es decir, no hay posibilidades. Estados Unidos no tiene nada que ofrecer, pero sí viene a la región, visitan a estos países y los someten por medio de la fuerza, el chantaje y las políticas agresivas que se despliegan desde sus embajadas en toda la región. Es decir, no tienen nada que ofrecer, repito, y ese es el punto más importante que muchos países de la región entienden. Y la mejor forma de subsistir, de sobresalir y de beneficiarse de lo que exporta China, de la política de exportación de capitales, es acercarse al gigante rojo. Usaste la palabra chantaje, Bassem. Maduro también la usó en la jornada de ayer. El presidente venezolano le dijo a Trump, la vía no es el chantaje ni las sanciones. Allí voy mostrando también titulares de prensa venezolana a esta hora, hablando de estos modus operandi que están en marcha y por qué cada uno de estos países centroamericanos va revisando posturas y se va acercando en un diálogo político, diplomático, comercial, sin antecedentes previos, por el volumen que hoy manejan de balanza bilateral, con China. Ya para el final, Bassem, hemos hecho una pregunta en red social. ¿Todos quieren con China? Terminamos diciendo. ¿Es así? ¿Todos quieren con China? ¿Todos quieren con China? Yo creo que sí. Todos tienen que querer con China. Ajá. Porque China tiene, repito, mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer. Una política exterior coherente, de respeto y de inversiones realmente productivas. China no tiene la necesidad de exportar bases militares ni de chantajear a los gobiernos del mundo. China tiene un superávit de más de 200.000 millones de dólares que quiere invertir, que necesita invertir por mantener, de hecho, en lo interno, las proyecciones que el Partido Comunista se había trazado desde hace varios años hasta el 2045. China está inmersa en un proyecto ambicioso llamado la Ruta de la Seda, que no abarca lo que en el antaño era, desde China hasta Europa, abarca el mundo, proyecto completamente ambicioso que respecta a la exportación de capitales, Marcela. Y por tanto, un país soberano, vuelvo al razonamiento inicial, un país soberano que se respete, que entiende que acercarse a China comprende importantes beneficios para su población y por ende para su gobierno, entonces no podrá hacer otra cosa más que eso. La CEPAL, una institución regional, lo ha comentado claramente. Desde el 2003 hasta la actualidad, China ha invertido importantes recursos y se plantea, hasta poco más de 20 años, una inversión que sobrepase los 200.000 millones de dólares solamente en la región, casi su superávit. Entonces, es una realidad que se tendría que abrir las puertas de muchos países a esto. Ahí está la experiencia en África y Latinoamérica, países relativamente en paz, y El Salvador, un país relativamente estable desde la asunción al poder de Sánchez Serén. Entiende entonces que China podría tener, inclusive por su razón de cercanías geográficas, más con Latinoamérica, por la parte del Pacífico, que con África, continente que ha estado inmerso en guerras provocadas por Occidente para apropiarse de aquellos recursos. Esta región está completamente en paz. Entiende entonces que aquí China se plantea llevar y profundizar su política de inversiones, su ruta de la seda, con mayor fuerza. Fíjate lo que dicen también, ya cerrando, nuestros usuarios. Todos quieren con China, 75% sí, 8% no. Fíjate las diferencias, 17% sí, hay otro camino. Además, y rápido, antes de irme con Yuli, sumo esto también, Danilo Medina sale para allá. Danilo Medina sale de la República Popular China. Dice este titular, para identificar oportunidades de crecimiento y cooperación bajo principio ganar, ganar. Me espera el mundo de los deportes. 30 segundos más. ¿Qué me decías? Te iba a decir que El Salvador es uno de los países mayores productores de café en la región. Los chinos cada día están cambiando su cultura del té al café. No van a perderse ese importante mercado que representa China para el café salvadoreño, para la agricultura en general salvadoreña. Ojalá pronto los tengamos acá realmente también vacacionando. Sí, realmente. ¿Te gusta el café? Me gusta el café.
y me gusta el ron venezolano, dos emblemas de este país. Me voy a deportes. Gracias, Bacén. Te pido, me quedan escasos minutos para despedir, pero también el mundo deportivo con Yuli Torres hasta ahora. Yuli, cuando quieras, te voy sumando, compañera. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Marcela, conectada. Ya voy apareciendo por acá con toda la acción. Te traje a la otra punta del estudio. Vamos, compañera, también entra Melissa. Nos vamos juntando todos en este gran estudio y vamos cerrando ya nuestra agenda abierta para darle espacio entonces. Claro que sí. Entonces empezamos con toda la acción de los deportes, mi querida Marcela. Hablando del mundo del balompié, hablamos precisamente de Atlético Nacional, ronda por América Latina, porque este equipo venció 2-1 Once Caldas y se consagró campeón de la Copa Colombia. Ahí tenemos las imágenes. El verde se tituló en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los goles vinieron por cuenta de Vladimir Hernández, quien abrió el marcador para el verde de la montaña, seguido por Johan Carbonero, quien al minuto 74 pues lograba el empate. Finalmente, sobre el minuto 91 del compromiso aparecía Daniel Bocanegra. Se reportaba con tremenda anotación de tiro libre para lograr darle la Copa Colombia, por supuesto, para los suyos. Este es el título número 29 de Atlético Nacional en toda su historia. Pasamos ahora a otra disciplina, al mundo del béisbol, en este caso el venezolano, con la jornada del jueves y la tabla de posiciones hasta el momento. Tenemos entonces Tiburones de La Guaira, se impuso 6-3 ante Caribes de Anzoátegui. Buena noticia para los Tiburones. Magallanes volvió a vencer, segundo día consecutivo, 2-1 a Bravos de Margarita. Leones del Caracas, ¿qué pasó? Perdió 4-11 ante Tigres de Aragua. Y seguimos con más. Ahora con la tabla de posiciones, cómo avanzan las cosas. Los Leones cayeron, pero mantienen su ventaja, por eso siguen en el primer lugar. Siguen Cardenales de Lara. Los Navegantes del Magallanes pues van bien, con estas 2 victorias han ascendido y ocupan el tercer lugar hasta el momento. Ahí tenemos eso por cuenta del béisbol venezolano. Y seguimos con más porque continúa la edición número 83 del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se realiza en Turkmenistán. Por la cuenta de América Latina ya había acción en la categoría de 55 kilogramos de la rama femenina. La uruguaya Sofía Julia Rito, mientras que por los hombres compitieron el chileno Julio César Acosta en los 61 kilogramos y el mexicano Leonardo Guzmán en los 55. Estos 3 atletas deben esperar a los próximos días cuando continúen los grupos eliminatorios de sus respectivas divisiones para poder saber finalmente qué puesto ocupan. Más del mundo deportivo, pasamos al Campeonato Mundial de Gimnasia que se desarrolla por estos días en Qatar. En la final femenina de máximos acumuladores se presentaron 2 competidoras latinoamericanas. Sí, señores, actuaron las gimnastas brasileñas Flavia Saravia y Jade Barbosa, pero quedaron en los lugares 8 y 15 respectivamente en esta rotación de todos los aparatos. Recordemos que Flavia Saravia representó a Brasil en los Juegos Olímpicos Juveniles del 2014 en Nanjing, China, mientras que Jade Barbosa es 2 veces medallista de bronce en citas mundialistas. Ahí teníamos entonces acción por cuenta del mundo deportivo, mi querida Marcela, porque además tenemos a Yosimar Calvo, al colombiano, que se va a presentar este fin de semana. Entonces también tenemos ahí en espera si llega medalla por cuenta de gimnasia. Qué belleza esas imágenes de levantamiento de pesas. Gracias, gracias, Yuli. Es impresionante. Bellísimo. Me quiero despedir con 2 cosas que son importantes acá en Venezuela, o 3 en verdad. Termina la semana, todos estamos pendientes, hemos cobrado también la asignación semanal como hoy se está haciendo en Venezuela. Y, atención, activan plan especial para suministrar carne. Una de las buenas noticias. No quiero cerrar solamente con malas noticias porque me parece que todos nos merecemos un respirito. ¿Sí? Gracias, Zurdito, que está con la cámara. Sigo. Bajo este periódico. Dame 2 segunditos más, Yuli. Sigo. Otra buena noticia. Conviasa inicia rutas a Bolivia y Nicaragua. ¿Sí? Aquí. Correo del Orinoco. De este lado, Zurdito. Y abajo hay una información que parece que no es importante, pero es fundamental, señores. Hablamos de bienestar. Bueno, distribución de bombonas de gas se normalizará pronto, lo está diciendo PDVSA. Este es un asunto vital para el día a día. Se han visto colas con las personas con su bombona de gas que lo necesitan para cocinar, para el día a día. Gracias, Zurdito. Me fui de aquí. Ajá. Y además,
También aquí está el otro punto, que esto es importantísimo. Transporte en esta capital latinoamericana. Pasajeros denuncian incumplimiento en cobro de pasajes de transporte público. Así se está viajando, señores. Así que seguimos trabajando, seguimos mostrando, seguimos luchando y estas cosas son importantes también que aparezcan en nuestra pantalla en el día a día. Yuli, te vemos a las 8, ¿sí? Claro. Acá me enseña, no sabes lo que fue llegar desde La Guaira, desde tal lado, desde Cuba, fuera de Caracas, lo que llaman ciudades dormitorios. Allí estamos todos presentes con la fuerza laboral, todos queremos llegar en horario, etcétera, etcétera. Se está trabajando con el sistema de transporte para mejorar esas condiciones. Mi amor, a las 8 te vemos en pantalla de Telesur. A las 8 con todos los detalles deportivos. Melissa está lista con las noticias desde el sur. Ya, sigan en pantalla que se vienen esas informaciones también. Un gusto, como siempre. Gracias por confiar en nosotros. Este equipo les dice hasta luego. Chao.